Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro video en su canal Tox Educación. En esta ocasión hablaremos sobre la división de expresiones algebraicas y comenzaremos con el caso más sencillo, un término algebraico entre otro, es decir, el caso de monomio entre monomio. En la medida que avancemos con los ejemplos, nos daremos cuenta de que esto se reduce simplemente a un par de cosas: simplificar coeficientes fraccionarios y aplicar esta ley de los exponentes. A a la n sobre a la m es igual a la n menos m. Vayamos a los ejemplos. En el primero tenemos la división de 10 a x a la 6 y a la 5 entre 6x a la 6 y cuadrada. Lo único que debemos de hacer es acomodar esto como si fuera una fracción, es decir, la división la reescribiremos como una fracción y simplificamos. Es todo lo que hacemos. Bien, entonces escribimos como numerador de esta fracción 10 a x a la 6 y a la 5 entre 6x a la 6 y al cuadrado. Y nada más, para concluir, simplificamos esta expresión. Por supuesto, comenzamos con los coeficientes. 10 entre 6, sacamos mitad arriba, sacamos mitad abajo y esto se reduce a 5 tercios. ¿De acuerdo? La a de arriba no tiene con quién operarse abajo, ahí la dejamos. X a la 6, entre x a la 6 sabemos que algo igual, entre algo igual es 1, por lo tanto se cancelan, y y a la 5 sobre y a la 2 simplemente usamos esta ley de los exponentes. Vamos a hacerlo mentalmente. Y a la 5 menos 2 será y a la 3. Entonces, el resultado de esta división, es decir, el cociente, es 5 tercios de a y cúbica. Y por supuesto, solamente si quisiéramos comprobar, lo hacemos como siempre: multiplicar el cociente por el divisor para obtener como resultado al dividendo. Bien, continuamos. Tenemos otro ejemplo. Por acá, nuevamente, vamos a acomodarlo en términos de una fracción y tenemos 3a a la m, b a la n por c, y todo este término entre menos 4a cuadrada b cúbica c. Lo único que hacemos es acomodarlos como una fracción y finalmente simplificar. Por acá tenemos entonces 4a cuadrada b cúbica por c, ¿correcto? Bien, entonces tenemos primero los coeficientes. 3 entre menos 4 será menos 3 cuartos. Bien, a la m sobre a cuadrada, entonces aplicamos la ley de los exponentes, dejamos a la base a y hacemos m menos 2. Entonces así se queda expresado. La potencia para la a será m menos 2. Bien, en el caso de b tenemos algo similar. N menos 3. Se acabó. Esa será su potencia. Y finalmente c entre c nos da 1. Ya no es necesario escribirlo. O sea, c de arriba con c de abajo se van. Se acabó. Este será el cociente de esta división. ¿Correcto? Veamos un ejemplo más del caso de monomio entre monomio. Nuevamente comenzamos con la rayita de la división y escribimos menos 6x a la m menos 2 entre menos 8x a la m menos 4. Bien, entonces, evidentemente, con los coeficientes lo único que hacemos es simplificar. Menos entre menos se hace positivo. Ya no escribo el signo. 6 octavos, sacamos mitad arriba, mitad abajo y tenemos aquí 3 cuartos. Este será el coeficiente. Ahora bien, la base sigue siendo x, aquí no hay nada que mover, pero las potencias m-2 menos esta potencia. ¿Se dieron cuenta? En los casos anteriores lo hicimos de forma mental, m-2, n-3, pero aquí pudiera fallarnos un poco esta resta, m-2 menos todo esto, por lo cual yo sugiero que lo hagamos con calma. Escribimos m-2 y a esta potencia le vamos a restar esta otra. Entonces escribimos, por supuesto, entre paréntesis, este otro exponente, m-4. Bien, vamos a continuar
de este lado, no lo hicimos en un par de pasos, aquí estamos haciendo 2 pasos más, pero no hay problema. Queremos hacer las cosas bien. Entonces tenemos 3/4, bien, la X aquí lo dejamos y vamos a quitar nada más estos paréntesis. Entonces, m menos 2 no se afecta por nada antes del paréntesis, pero para este otro tenemos un signo negativo. ¿Sabemos qué le hace este signo negativo a los términos que tenemos dentro del paréntesis? Le cambia los signos. Entonces, nada más tenemos menos m y menos por menos más 4. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora sí, vamos a concluir aquí porque tenemos 3/4 y veamos qué sucede en el exponente. M menos m se van, dan 0, se cancelan, y menos 2 más 4 es 2 positivo. Por lo tanto, este es el exponente de la base x. Y de esta forma concluimos que el cociente de esta división es 3/4 por x al cuadrado. ¿Correcto? Pasemos al caso de la división de un polinomio entre un monomio. Veremos que este caso también es muy sencillo y procederemos de forma similar a los ejemplos anteriores. Inicialmente escribiremos la división original como una fracción. En el ejemplo tenemos 6x elevada a la a más 4 menos 3x a la a más 2 más 2x a la a, todo este polinomio entre menos 3x al cubo. ¿De acuerdo? Entonces escribiremos primero la división como una fracción. Tendremos aquí entonces 6x a la a más 4 menos 3x a la a más 2 y 2x a la a. ¿De acuerdo? Debajo en el denominador escribiremos menos 3x al cubo. Bien, y recordemos lo siguiente, una suma de fracciones dada de esta forma puede separarse. Entonces esto equivale a lo siguiente, equivale a separar cada uno de los términos del polinomio entre el denominador. Entonces escribimos 6x a la a más 4 sobre menos 3x cúbica. Bien, siguiente dice menos 3x a la a más 2 sobre el mismo denominador, por supuesto. Y finalmente más 2x a la a sobre menos 3x cúbica. ¿Correcto? Entonces, claramente este caso, cada uno de estos se convierte en el caso que acabamos de trabajar, es decir, monomio entre monomio. La ventaja de esto es que cada una de estas expresiones ya podemos simplificarlas como lo acabamos de hacer. Entonces, seguiremos usando la ley de los exponentes que tenemos por acá. Simplemente simplificamos. Entonces, 6 entre menos 3, por supuesto, es menos 2, ¿correcto? Y aquí tenemos x elevada a la a más 4 menos 3. Hacemos la resta, a más 4 menos 3, entonces esto será a más 1. Bien, menos entre menos es más, 3 entre 3 es 1, ya no lo escribimos. Y ahora tenemos x a la a más 2 sobre x a la 3, entonces tendremos simplemente x a la a más 2 menos 3, o sea, a menos 1. Y ahora tenemos positivo entre negativo, será negativo, menos 2/3 no puede simplificarse, lo dejamos así, y entonces tendremos x a la a menos 3, ¿de acuerdo? Este será entonces el resultado de la división. Y por supuesto, la comprobación consiste en multiplicar este resultado por el divisor para obtener como resultado el cociente. Les sugiero que hagan la comprobación para poner en práctica también la multiplicación. Resolvamos un ejemplo más del caso de la división de un polinomio entre un monomio, salvo que en este caso los coeficientes serán fraccionarios. Eso no debe preocuparnos porque procedemos de la misma forma. Entonces la división original la escribimos como una fracción. Tendremos entonces 1 medio de a a la 4 menos 2/3 de a cúbica b más 3/4 de a cuadrada b cúbica entre 1 medio de a cuadrada. Ubicamos en el numerador
esta expresión, es decir, 1/2 de a la 4 menos 2/3 de a cúbica b más 3/4 de a cuadrada b cúbica. Y en el denominador tenemos 1/2 de a cuadrada. Entonces, lo único que hacemos a continuación es separar. Tendremos en un primer término 1/2 de a la 4 sobre 1/2 de a cuadrada. En el siguiente término tenemos menos 2/3 de a cúbica b entre 1/2 de a cuadrada. Y en el tercero tenemos 3/4 de a cuadrada b cúbica sobre 1/2 de a cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces lo único que hace falta aquí es simplificar esta expresión. Lo haremos de este lado, ¿de acuerdo? Entonces tendremos primero 1/2. Entre 1/2 se va. Un valor igual entre 1 igual se va. Y entonces lo único que nos queda aquí es a la 4 sobre a la 2. O sea, a la 2. ¿De acuerdo? Ahora tenemos un signo negativo. Y para esta fracción de fracciones hacemos ley del sándwich. 2 por 2 es 4. Y como denominador 3 por 1, 3. 4/3. ¿De acuerdo? A cúbica sobre a cuadrada, usando la ley de los exponentes, tenemos a la 3 menos 2, o sea, a la 1. Y la b no tiene con quién simplificarse, así se queda. ¿De acuerdo? Hay un signo positivo a continuación y nuevamente aplicamos ley del sándwich para reducir esta fracción de fracciones. Entonces tenemos 3 por 2, 6, entre 4 por 1, 4. A cuadrada con a cuadrada se cancelan y b cúbica así la dejamos, ¿de acuerdo? Como último paso, vemos si algo más puede simplificarse. Aquí no es posible, aquí tampoco, pero en esta fracción podemos sacar mitad arriba y mitad abajo para que la respuesta quede completamente simplificada. Entonces tendremos que la respuesta será a cuadrada menos 4/3 de AB y finalmente 3/2 de B cúbica. Esta será entonces la respuesta, el cociente de esta división. Pasemos a la división de un polinomio entre otro polinomio. Este procedimiento será notablemente distinto de los que acabamos de revisar, es decir, monomio entre monomio y polinomio entre monomio. La buena noticia es que el procedimiento se parece mucho a lo que hacíamos en la primaria para dividir. Es decir, ubicar una casita, recuerden, el nombre correcto sería galera, pero podemos llamarle casita, no pasa nada. Dentro de la casita ubicamos al dividendo, afuera ubicamos al divisor y efectuamos las operaciones correspondientes. Vayamos al ejemplo. Tenemos 14x al cuadrado menos 12 más 22x. Todo esto debe dividirse entre 7x menos 3. Por supuesto, esta expresión será el dividendo y es lo que debe de acomodarse dentro de la casita. Pero hay que ponerlos en orden. Empezamos entonces por 14x al cuadrado, después colocamos 22x y después restamos este 12. Afuera dejaremos al dividendo, o sea 7x menos 3. Estamos acomodando en este caso respecto a x. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos un número que al multiplicarse por 7x sea 14x al cuadrado. Si no nos queda claro qué es eso, entonces podemos pensar, por ejemplo, en un cierto número a, en otra expresión dada por a. Recuerden que necesitamos que a por 7x sea 14x al cuadrado. Lo escribo por acá. Necesitamos que a por 7x sea igual a 14x al cuadrado. Entonces a deberá ser 14x al cuadrado y 7x pasa dividiendo. Al simplificar esta expresión tenemos 14 sobre 7, 2x al cuadrado sobre x, simplemente es x. Entonces, esta expresión 2x es la que debemos colocar aquí. ¿Por qué razón? Veamos,
porque si multiplicamos 2x por 7x, tenemos entonces 14x al cuadrado. Y ahora hacemos 2x por menos 3 es menos 6x. ¿Qué hacíamos en la primaria en este paso? Restar esta expresión. Justamente es lo que vamos a hacer. Pero restar, por supuesto, restar un polinomio equivale a cambiar el signo de cada uno de los términos. Bien, por eso este se hace negativo y 6x, como era negativa, ahora se hace positiva. Tenemos 14x al cuadrado menos 14x al cuadrado. Estos dos se cancelan y efectuamos esta suma. Son términos semejantes. Tenemos 22x más 6x será 28x. Y este menos 12 simplemente baja. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Algo muy similar. Buscamos ahora aquí algún valor que al multiplicarse por 7x sea igual a 28x. Si quieren hacerlo por separado, está bien. No pasa absolutamente nada. Podríamos poner por aquí a lo mejor algún valor b que al multiplicarse por 7x fuera 28x. Vamos a escribirlo. Lo voy a escribir por aquí. Entonces tendríamos b que al multiplicarse por 7x tiene que ser igual a 28x. Entonces b sería 28x sobre 7x y 28 sobre 7 es 4, x con x se va. Entonces el valor que estamos buscando es un 4 positivo, ¿de acuerdo? Lo ubicamos aquí y entonces hacemos 4 por 7x, tenemos 28x y 4 por menos 3 es menos 12. Bien, tengo que borrar aquí este pedacito para que quepa el resto de la división, ¿de acuerdo? Entonces veamos lo siguiente. Ya tenemos 4 por 7x es 28x y 4 por menos 3 es menos 12. Entonces restamos todo este polinomio, lo que equivale a cambiar signos. Bien, 28x y 28x se va y menos 12 más 12 también se va, pues esto es igual a 0. Es decir, atención, el resultado de esta división, o sea, el cociente, es 2x más 4. ¿De acuerdo? Ese es el resultado de la división. El residuo resulta ser un 0. Bien, vale la pena que en este primer ejemplo hagamos una comprobación. Entonces, vean cómo la vamos a trabajar. Tenemos 14x al cuadrado menos 12 más 22x. O sea, el dividendo, la expresión original, vamos a escribirlo de esa forma. Comprobación, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. Tenemos aquí 14x al cuadrado más 22x menos 12. Y esto está dividiéndose sobre 7x menos 3. Resulta ser que esto, después de haber efectuado las operaciones correspondientes, nos dio 2x más 4. ¿Qué significa esto? Es muy claro de ver. Si esto está dividiendo, entonces lo podemos pasar multiplicando. Es decir, como estamos haciendo una comprobación, escribimos el signo igual con el signo de interrogación. Entonces, 14x al cuadrado más 22x menos 12 debería de ser igual a 2x más 4 por 7x menos 3. ¿De acuerdo? Vayamos haciendo esta multiplicación de este lado. Entonces tenemos 2x más 4 por 7x menos 3. ¿Correcto? Vamos a desarrollar 2x por 7x es 14x al cuadrado. 2x por menos 3 es menos 6x. 4 por 7x es 28x. Y 4 por menos 3 es menos 12. En estos cuatro términos, solamente estos dos resultan ser términos semejantes, por los cuales al simplificarlos tendremos 14x al cuadrado menos 6 más 28 es 22x y el 12 simplemente pasa. Esta y esta expresión resultan ser iguales y eso era lo que queríamos, ¿de acuerdo? Es decir, que el divisor por el cociente fuera igual al dividendo. Bien, muchas gracias por su atención.
Para más videos con ejercicios y problemas de matemáticas resueltos, suscríbanse, compartan, den like y activen la campanita de notificaciones. Escriban al correo electrónico y a las redes sociales de Tox Educación ubicadas en la descripción para información sobre cursos, ejercicios tipo examen, listas de ejercicios, dudas, asesorías, guías, etc. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima.